grito de guerra. Un aplauso a la honra y la gloria del Señor. With a praise break. But there should be no breaks when you're worshiping God. So this means that you need to get out of your comfort zone. So este es un tiempo donde usted tiene que salir de su zona de estar cómodo. Yo sé que es la 1 de la mañana y posible apenas comió, pero ahorita es cuando tiene que decirle, hablar a su cuerpo y decirle, usted, tú vas a adorar al Señor. You're going to praise Him no matter what. You need to tell it. Speak to yourself right now. Le hemos escuchado predicaciones sobre ello y todo esto, lo que Dios ha traído, me ha dado a mí, yo lo quiero compartir con usted esta tarde. Pero en todo esto se habla de un pueblo de Dios, se habla de un siervo de Dios también. El profeta Samuel y el pueblo de Dios es un pueblo escogido por Dios, a igual de manera como nosotros somos un pueblo de Dios. Un pueblo llamado, un pueblo escogido, pueblo adquirido, reales sacerdocios somos. Él nos eligió, Él nos llamó y sabemos que somos su pueblo. Y esto me lleva a un pensamiento desde el principio de la creación de este mundo, de la tierra. Dios creó al hombre y la mujer, creó y instituyó a la familia. Y esa familia que Él crió, Él lo crió y lo escogió para ser suyo, de Él, pueblo de Él, pueblo suyo. Y así, igual de manera como nosotros somos llamados siervos, profetas, pastores, apóstoles, evangelistas. Somos siervos de Dios, somos pueblo de Dios. Digan todos conmigo, somos pueblo de Dios. Esto se trata de una familia, y una familia muy especial. Esa familia especial es usted, llamado por su nombre, lavado por su sangre. Una familia que Dios escogió. No se trata de un púlpito, no se trata de una plataforma o de un ídolo ministerio o un ídolo cristiano, una música, un instrumento. No se trata de nada de eso. Se trata del pueblo escogido de Dios. No se trata de su carrera, de su empresa, de su título, de su trabajo, de sus casas, de sus carros. No se trata de nada de esto. O la simple verdad del espíritu del yo. No se trata del yo. Nada es más importante que el yo. Hay un espíritu que hoy en este mundo hay, que es el yo, y lo que yo quiero, lo que yo pienso, lo que yo creo. Y si somos pueblo de Dios, este espíritu tiene que salir de vosotros. Tenemos que reprenderlo, tenemos que deshacernos de eso. Porque yo no me hice a mí mismo.
sino mi Creador me crió a mí. Tenemos que tener en mente que somos pueblo de Dios, así como el pueblo de Israel. Y en estos tiempos en cual vivimos, en estos tiempos presentes, igual que el pueblo de Dios siempre le ha ocurrido, pero nosotros en este tiempo es un tiempo difícil, con los cambios extremos que aquí en nuestras tierras, en los Estados Unidos, con los cambios culturales alrededor de nosotros. Son influencias, son espíritus fuertes que quieren poseer, tomar a nuestros jóvenes, cambiarlos, su mentalidad. Cambios en nuestra sociedad, como legalizar homosexualidad, cambios en cómo esposos ven a sus matrimonios, y mucho más cosas que pone en peligro a nuestra familia que existe en este mundo hoy. La falta de los padres, la autoridad quebrada en las casas, familias trastornadas por el divorcio, por presiones financieras también, padres preocupados por las cosas más que de sus familias. Un ejército poderoso de problemas, de enfermedades, crisis que nos rodean continuamente. De la igual manera que le sucedió al pueblo de Israel en ese entonces con Samuel siendo el profeta del pueblo de Dios. Ellos se habían alejado de Dios. Ellos se habían apartado de los mandamientos de Dios. Se les había olvidado de los milagros que Dios había hecho en sus vidas, en las vidas de sus padres. ¿De dónde los había sacado Dios? Pero yo le quiero recordar que desde el principio de la creación, Dios demuestra su poder, su fortaleza divina, su gracia divina, su omnipotencia, su sumo poder, omnipotencia de Dios. Él lo tenía para su pueblo en ese entonces. Él siempre estaba dispuesto a dárselo, a regalárselo. Pero hubo un tiempo cuando el pueblo de Dios se apartó de él. Y entonces vinieron las enfermedades. Dice la Biblia en uno de los capítulos principiantes de este libro que Dios se apartó de ellos y no hubo visión de Dios. Imagínense no tener visión de Dios por el pecado, por permitir que cosas entraran al templo de Dios. Y pusieron a adornar el pueblo con muchas cosas que eran del mundo, dioses, ídolos. Pecaron contra Dios, desobedecieron los mandamientos de Dios. Entró este espíritu al templo de Dios. Digan, templo de Dios. Quiero que se recuerde esa palabra, templo de Dios. El rey o el sacerdote Elí permitió que sucedieran cosas en el templo de Dios, que entraran cosas en el templo de Dios, aún por sus hijos. No podemos olvidar que tenemos un enemigo, otro poder maligno, el Dios de este mundo. Y la estrategia militar de este Satanás y su prioridad ha sido controlar el ambiente espiritual del mundo. Y si él se ha apoderado del espíritu de este mundo, él no quiere dejar que el pueblo de Dios tenga el espíritu de Dios. Él quiere penetrar, entrar y destruir el templo de Dios, las mentes y corazones del pueblo de Dios. Así como lo hizo entonces, lo está sucediendo hoy. Y no hay que olvidarnos de este enemigo. Es evidente que el primer ataque de Satanás sucede en el ambiente espiritual y va contra el espíritu del hombre, del espíritu de Dios. Y esto lo está haciendo con todo el mundo, con un espíritu de destrucción,
un espíritu de fracaso. Quiere destruir nuestro espíritu que Dios nos ha regalado. Quiere darnos un espíritu de fracaso. Yo le quiero recordar a usted que Dios no nos escogió. Usted no escogió a Dios. Yo no escogí a Dios. Dios nos escogió a nosotros. El pastor no se llamó a sí mismo. Yo no me llamé a sí mismo. Usted no se recogió de la perdición y se vino a la iglesia, sino un Dios de poder lo vio a usted sufriendo y dijo: yo voy a ir a rescatar a mi hijo. Lo voy a sacar de la enfermedad, lo voy a sacar de la perdición, donde no hay dirección ni guianza. Y Dios nos establece en un pueblo hermoso. Él es tremendo, es el poderoso. Dice la palabra de Dios que aún antes, Él nos conoció antes que naciere. Él me santificó, Él nos santificó. Yo no me puse como profeta, los pastores no se pusieron como pastores, profetas para su pueblo, sino que Dios, Él nos escogió, Él nos formó, Él nos conoció, Él nos santificó y Él nos dio el poder. ¿A cuántos Dios nos ha dado el Espíritu Santo? Ha recibido poder, mi hermano. Jeremías no se equivocó, la palabra de Dios no se equivoca en Jeremías capítulo 1 versículo 5, donde dice: antes que fueres para que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué y di por profeta a las naciones. Alguien diga amén a esto. Te conocí. En hebreo es yada, significa de conocer, aprender para conocer, distinguido, de conocerse. Él te conoció, te vio antes, mucho más antes que sus padres se habían enamorado de uno del otro. Qué tremendo. Él nos conoció, nos santificó. En hebreo es Kadash y significa pronunciarlo, observándolo como limpio, consagrarse, preparado, o dedicarlo, ser ordenado. Mire las características, mire el carácter que Dios nos da. Hermano, no es tiempo de andar triste, o porque andas enfermo, porque tu familiar tiene cáncer o tiene tumor, hermano, o porque hay crisis en tu vida o hay problemas financieros. Hermano, usted agárrese de la mano de Dios y estas cosas le van a suceder a usted. Él nos selló, Él nos ordenó, nos apartó. No nos hizo para que hiciéramos como nosotros quisiéramos, sino para que fuéramos diferentes. Eso significa que no te debe importar cuando alguien más quiere que seas apartado o otra persona para hacer otra cosa. Este mundo ha sido guiado en estos tiempos peligrosos, por espíritus de falsa doctrina, enseñanza falsa. Y ni siquiera necesitamos todo esto. Hay personas que nos cuentan cosas y eso nos desvía del camino de Dios. Cambia nuestra mente. Esto lo mismo que le sucedió al pueblo de Dios en el libro de Samuel. Se dejaron guiar, influenciar por el mundo que los rodeaba. Hermano, yo le quiero decir a usted que usted es único. No hay nadie como usted. No hay ninguna otra persona como usted. Dios nos llamó, Dios nos escogió. No hay nadie como usted. Usted es único. Es más, hermano, lo prohíbo que emites a otras personas, que copies a otras personas. Tú eres un apartado.
apartado, tú eres un ordenado, tú eres un santificado, tú eres único, mi hermano. Si tú lo crees, dale un aplauso fuerte al Señor. Dios te crió especialmente para este momento y eres enviado por Dios. Mira cómo Dios nos revela quién somos. La Biblia nos da ejemplos de hombres grandes de Dios. Y yo le quiero traer en esta tarde este mensaje que es especialmente para nosotros. Cuando Dios cambia las cosas, muchas veces nosotros nos incomodamos. No puede ser. Tenemos que ser sensibles a lo que Dios quiere hacer con nosotros. Porque lo que parece para nuestros ojos y nuestro sentimiento el camino recto, no es lo de Dios. Y Dios siempre pone un profeta delante de su pueblo para guiar a su pueblo. Lo predicaba el hermano Pastor Fernández, que Dios puso a un siervo delante de su pueblo. Yo no estuviese donde estoy, yo no estuviese o siera quien soy si no fuera por el siervo de Dios. Exactamente, correctamente lo predicó el Pastor Fernández. Muchos de nosotros donde estamos, Dios nos tiene ahí un periodo de tiempo hasta que Dios diga es tiempo de salir. Pero no te vayas antes de tiempo. No te vayas como el hijo pródigo. El hijo pródigo pidió su herencia. Denle un aplauso fuerte. El hijo pródigo pidió su herencia antes de su tiempo y fracasó el pobre hijo pródigo. Pero cuando tú te esperas al tiempo kairos, al tiempo perfecto de Dios, entonces Dios te respalda, Dios te levanta. No importa qué enemigo venga contra ti, no importa si viene un tumor y los doctores dicen este es canceroso, no importa, porque Dios lo guarda, lo limpia, lo purifica, lo santifica y lo sana por completo. En este día tenemos que levantarnos más que nunca, porque en el mundo en cual vivimos, yo quiero decir que es más peligroso que en el Antiguo Testamento. Los espíritus malignos influenciando a nuestros gobernadores, nuestros presidentes, los hacedores de las leyes. Hermano, ya está todo a lo más bajo, yo creo. Y si no se levanta un pueblo que cree en sí mismo, aleluya, ¿quién se va a levantar? ¿Quién es el que se va a levantar a interceder por este mundo? Alguien diga un fuerte gloria a Dios. Es interesante lo que sucedió en el libro de Samuel, cuando este profeta, sabiendo lo que había sucedido en el pueblo de Israel, en el templo, Dios le da palabra y él va delante del pueblo. Y este siervo de Dios, este profeta, empieza a orar por el pueblo de Dios. Y es lo que hacen sus pastores, aun cuando usted cree que no lo está haciendo. Los pastores empiezan a interceder por el pueblo de Dios. Nunca se me va a olvidar cómo el pastor Zenón Fernández intercedía por sus hijos, sus hijas, sus yernos, sus familiares, su pueblo llamado por su nombre. Así como dijo el pastor Fernández, si no hubiera un siervo intercediendo por esta ciudad, ¿cómo llegaría a usted? ¿Quién lo traería a usted? ¿Quién le podría llevar a usted el evangelio? Sino un siervo temeroso de Dios, recto, perfecto, temeroso de Dios. Tenemos que honrar a nuestros pastores, tenemos que honrar a nuestros líderes, porque si el pueblo de Israel
no honrara a Samuel, el pueblo de Israel seguiría esclavo de los filisteos. Fíjese, les quitaron la arca del pacto. Ya sabemos la historia. Voy a cortarle. Se le quitaron el arca del pacto. Eso significa la presencia de Dios. Los filisteos en la guerra les pudo quitar el arca del pacto, que para ellos entonces era el Espíritu de Dios, la presencia de Dios. Sin el arca del pacto ellos no tenían poder, no podían hacer nada. En otras palabras, Dios apartado de ellos por lo que había sucedido dentro del pueblo, por lo que había sucedido en el pueblo de Dios. Escuchen, ahorita vamos a llegar a lo más tremendo, pero tienes que captar eso. Ellos permitieron que el enemigo entrara, influenciara a los hermanos, a los diáconos, a los hijos del pastor. Pecaron los hijos de Elí. Y tanta cosa que sucedió en el pueblo, en el templo de Dios. Gracias a Dios que hubo un Samuel ahí. Gracias a Dios que hay un Samuel en el hotel. Gracias a Dios que hay un Samuel en Seattle. Hay un Samuel en cada ciudad que Dios ha puesto. No tomen menos a su pastor, mi hermano. Ellos dan su vida por usted. Y hay hermanos que dicen: este pastor puras pedradas me quiere aventar. Ahora salgo enojado y no contento. Hermano, ame a su pastor, honre a su pastor. Pero cuando el arca del pacto fue quitado de los israelitas, no quiero entrar en la historia que sucedió cuando estaba con los filisteos, porque lo más importante es lo que sucedió cuando el arca del pacto no estaba en el medio del pueblo de Dios. Lo que aconteció: enfermedades, pobreza, esclavitud. Hay hermanos que todavía venimos a las iglesias y el arca del pacto ya no está aquí. La presencia de Dios ya no está aquí. No estoy diciendo que en nuestros propios templos estamos poniendo adornos que son del enemigo. No, este templo, este no es el templo. Usted es el templo de Dios. Yo soy el templo de Dios. Cada uno de nosotros somos el templo de Dios. Este es templo del Espíritu Santo. Diga conmigo: yo soy templo. No me convences, diga: yo soy templo del Espíritu de Dios. En otras palabras, hay hermanos, hay hermanas, hay diáconos, hay líderes que el Espíritu de Dios, el arca del pacto, ya se fue. El filisteo, el enemigo, ya se lo robó. ¿Y qué sucede cuando eso pasa? No hay visión, no hay deseo. Empiezan a venir los crisis, los problemas, las enfermedades, los tumores, el cáncer. Y cuánta cosa que no puedo empezar a decir en la lista grande. Problemas económicos, matrimoniales, entre padre y hijo, hija con madre. Porque no hay visión y el arca del pacto ya no está en vosotros. Este es el templo, no este. Y en muchas ocasiones nosotros permitimos que este mundo nos influencie. Y queremos seguir un poquito de lo que hace el mundo. Un ratito nomás. Al cabo el pastor no me ve el sábado en la noche. Pero yo ya tengo mi traje preparado para el domingo, pastor. Yo voy a ir a danzar un poquito. Voy a ir a saltar un poquito. Voy a ir a cantar mi canto especial.
pero permitiendo que las influencias de este mundo entren a este templo. ¿Y sabe cómo nosotros podemos hacernos pasar mes tras mes, año tras año, semana tras semana, diciendo que Dios me tocó? De repente pensé que el Espíritu de Dios se me había apartado, pero Dios me tocó este domingo. No, ¿sabe qué era, hermano? Eran emociones. Nuestras emociones, porque sentí algo, porque derramé lágrimas, lloré, sentí algo. Dios me tocó. Hermano, cuando el enemigo se roba el arca del pacto, el Espíritu de Dios dentro de este templo, el enemigo se lo puede robar, pero él no te lo puede quitar. El gozo que el Dios te dio, el mundo no te lo dio, y el mundo también no te lo puede quitar. En otras palabras, mi hermano, si el enemigo viene y me roba lo que yo creo es mi Espíritu Santo, y él lo puede tener por meses y semanas, pero hay algo muy importante en la familia de Dios, hay algo muy importante en el pueblo de Dios, que cuando usted reconozca como a hoy lo vas a hacer, usted se puede levantar y decir: yo voy a ir y a quitarle al enemigo lo que es mío. Este Espíritu Santo es mío.
que se enoje, si se enoja, que se enoje, si se enoja, que se enoje. Como yo le canto a Dios, que no le gusta, que no le dices tú. A nadie que no le gusta, como yo le canto a Dios, tienes aquel que no le gusta. Algo somos, se lo debemos a Él. Hasta aquí me ayudó Jehová. Entender, papá, y al fin has comprendido